Oh, ¿qué pasó, gente? Aquí estamos nuevamente en Fin Fan Fundex. Estoy sosteniendo el micrófono porque hace rato estuve grabando esto y me salió como el culo. Es decir, voz ultra robotizada, ni que fuera Robocop ahora mismo. Por fin puedo estar algo tranquilo porque el precio se me puso monia, pero le metí tremendo counter, que ya era hora que sacara vídeo. No puedo tanquear yo solo el canal. Bueno, dejando de lado al cabrón ese, estaba queriéndome montar un Asorio Artefactos, porque me estaba aburriendo de mi Shintori. Y busqué en los archivos del canal a ver si encontraba algún comandante interesante, y dije, oh my god, este comandante es perfecto para lo que pretendo hacer, así que os voy a mostrar el mazo que me voy a montar. Y es Mendicant Core, un coste 2 que dice que la fuerza de esta criatura es igual al número de artefactos que tienes. Sencillo, la verdad. Tiene lo de encender motores, que significa que si no tienes velocidad, empiezas con 1 y se va incrementando cada vez que un oponente pierda vidas en tu turno, y el máximo es 4, más sencillo aún. Sin embargo, si tienes max speed, siempre que castees un artefacto, puedes pagar 1. Si lo haces, cópialo. Copiar artefactos, gente. Este comandante es la repera de la pera limonera. Y los contadores de speed no se pueden quitar, como los de experiencia o de veneno, salvo cartas específicas que te impidan tenerlo. Y normalmente la gente, incluyendo los tryhards de tu tienda, no suelen llevar cartas específicas para que no tengas contadores de ese estilo. Está de locos. Recuerda que si tienes en mente alguna carta que no haya mencionado y que pueda ser útil en este mazo, te agradecería que lo comentases. Como digo en anteriores vídeos, las tierras y piedras de maná no las voy a nombrar, salvo cartas específicas que considero que deben ser mencionadas. Así que, si vas a montarte este mazo y quieres gastarte 200 euros en tierras, dalo con todo. Me sentiré orgulloso estés viéndome de donde estés y te ha ayudado a tupir a tus rivales. Así que vamos con las criaturas. Tenemos esta carta que es brutal. Cada jugador solo puede castear un hechizo que no sea de artefacto. Como tu mazo es casi todo de artefactos, vas a controlar la mesa dando por saco y dando asco. Yo cuando la vi hace 15 años me encantó, pero como era un jovenzuelo no tenía dinero para pillarla. Ahora que soy un adulto responsable, la he conseguido de oferta y buff, que tener esto en tu mazo es satisfactorio. Esta carta también debemos tenerla porque pagas un mana azul, regresas un artefacto a tu mano, lo cual nos permitirá castearlo nuevamente y sacar una copia de esa carta gracias a nuestro comandante. Pero lo mejor es que puedes poner un artefacto de tu mano en juego. Imagina, turno 5, tienes esta carta en juego, regresas un artefacto y sacas, yo que sé, esta carta misma para que la gente active la ni alarma y todo el mundo te focusee. No lo he añadido en el mazo porque es demasiado cara, gente, pero si la quieres añadir, eres el puto amo. Esta carta para cuando muera, regreses un artefacto del cementerio a tu mano. Esta carta es brutal. Doble strike, guard 2 y le das guard 2 a todos tus artefactos. Y la fuerza es igual al número de artefactos que controles. Espectacular. Esta carta para poner contadores +1/+1 sobre cada criatura artefacto que controles. Ursa para darle +2/+2 a todas tus criaturas artefactos, y si pagas 6 creas un token que es una copia de un artefacto que controlas, excepto que es un 1/1. Esta carta para darle hexproof a tus artefactos y robar cartas gracias a él. Sai para estar con nuestros tópteros dando por saco, y si es necesario sacrificamos 2 artefactos y robamos una carta. Ursa, esta carta poderosa que hace que te cueste 1 menos los artefactos instantáneos y conjuros, y si pagas 7 y también controlas el Milestone, que cuando entra en juego robas 2 cartas o le das -5/-5 a una criatura y te da 2 manás incoloros para castear hechizos de artefacto. Hacemos fusión a lo Dragon Ball y tenemos a Ursa Planeswalker. Joder, el que consiga tener las 2 cartas y fusionarlas, me quito el sombrero, porque es el putísimo amo. Puedes activar 2 veces a Ursa cada turno, +2, todos tus artefactos instantáneos y conjuros que fueres a castear te cuestan 2 menos y ganas 2 vidas. +1, robas 2 cartas y descartas una. 0, creas 2 fichas 1/1. -3, exilias el permanente que no sea tierra. -10, todos tus artefactos y Planeswalkers son indestructibles y hasta el final del turno, y luego destruyes todos los artefactos que no sean tierra. Es demasiado perfecto.
de los mejores Planeswalkers que hay en todo Magic. Y recuerda, si alguna vez has conseguido convertirlo en Planeswalker, eres el puto amo. Yo lo llegué a conseguir una única vez y me lo tupieron al siguiente turno, no ha habido más veces. Esta carta para castear artefactos con flash y además tiene flash, así que perfecto. Esta carta que vuela y tiene +1/+0 por cada artefacto que controles, perfecto para dar por culo. Esta carta para reducir el coste de tus artefactos, al igual que esta carta, imprescindible en nuestros mazos. Este para contrarrestar un instantáneo o conjuro a menos que pague 3. Está bastante bien porque es polivalente. Ursa, uno de los mejores comandantes azules artefactos del juego. Puedes combear infinitamente si tienes maná infinito. Cada artefacto que gires te da un maná azul. Pagas 5, baraja tu biblioteca, exilias el top y hasta el final del turno puedes jugarlo gratis. El mejor Ursa del juego, un Gear Hulk. Daña 2 veces, Prowess. Y cuando entra en juego, por cada oponente pones un permanente que no sea tierra en el top 3 de su biblioteca. Fastidiar es mi pasión. Esta carta para darle +1/+1 a nuestros topteros, y lo bueno de esto es que como nuestro comandante permite hacer copias, la copia es un token y por tanto también sacas un toptero. Brutal la verdad. Esta carta siempre tiene que venir con nosotros, pues es el perfecto rampeo y robo en una sola carta, además artefacto. Este golem es brutal. Si tienes la ascensión, tus criaturas artefactos obtienen +2/+2 y al comienzo de cada mantenimiento sacas un token 1/1. Espectacular esta carta. Karn, tanto la fuerza como la resistencia, es igual al coste más alto de tus artefactos y al comienzo de tu mantenimiento agregas maná incoloro por cada artefacto que controles y no se agota las fases del turno. No puedes usar el maná para castear hechizos que no sean artefacto, pero nadie te dice que puedes utilizar para activar habilidades, lo cual es importante. Obviamente iba a meter el capa, el que sabe sabe. Esta carta es barata pero asquerosa, porque tiene Guard 4, improvisar y siempre que él u otro artefacto entra en juego pones un contador +1/+1 y es imbloqueable. Brutal. Esta carta que dice siempre que castees un artefacto investigas y las habilidades activadas de tus artefactos te cuestan 1 menos. Maestro de Ethereum para darle +1/+1 a tus artefactos, además que la fuerza y resistencia es igual al número de artefactos que controles. Esta carta porque dice que siempre que una criatura artefacto haga daño de combate a un jugador puedes crear un toptero. Imagina, atacas con 10 topteros y sacas 10 topteros más. Buff que va, esta carta es muy loca. Esta carta para hacer robo masivo, ya que te permite robar una carta por cada criatura artefacto que haya hecho daño a un jugador. Encima tiene flash, es perfecta. Esta carta para castear artefactos desde el cementerio, seguro que el Prezi ve esto y se vuelve loco. Los Cybermen, ya que todos tus artefactos que no sean legendarios les das Myriad. Brutal. Y con esto terminamos con la parte de criaturas. Vamos a hacer las cosas un poco distintas y seguiremos con los conjuros. Tenemos esta carta que nos permite regresar todos los artefactos y encantamientos de nuestro cementerio al juego. Y si la robas, puedes pagar 4. Hacer la habilidad de milagro y castearlo. Es muy buena esta carta. Otra carta similar por coste 7 que hace lo mismo. Otra carta similar que también hace lo mismo, para diferencias que tú eliges que regresar, y si pagas 6 o más se vuelven criaturas 4/4. Un barremesas con improvisar y que destruye todas las criaturas que no sean artefactos, y por supuesto el adiós. Todo el que haya visto mis vídeos sabe que amo esta carta y lo vuelvo a mencionar. Con esto terminamos los conjuros. Ahora en la parte de Planeswalkers todos los Tesseract son buenísimos, pero he considerado escoger este ya que +1 creas un toptero, 0 robas una carta y si controlas 3 o más artefactos robas 2, -9 consigues un emblema que dice al comienzo de tu paso final busca un permanente en tu biblioteca y lo pones en juego. Muy buena. ¿Qué Planeswalker añadirías tú al mazo? Déjalo en la caja de comentarios. Ahora vamos con los encantamientos. Tenemos esta carta que al comienzo de tu paso final endereza todos los permanentes que no sean tierra que controles. Muy buena. Esta carta para que no nos ataquen así de gratis, sino que paguen el impuesto por atacarnos, al igual que la propaganda. Tenemos que estar bien protegidos porque seguramente seremos el focus de la mesa tarde o temprano. Esta carta para estar robando cartas y crear topteros, una win condition. Obviamente elijan la de Phyrexian, salvo que queráis disfrutar de la partida. Solo leeré lo que me interesa, y es que si eliges Phyrexian, al comienzo de tu paso final, roba una carta y descarta una. Entonces, si tienes 15 o más artefactos en tu cementerio, el oponente objetivo pierde el juego. ¿Y sabes qué es más divertido? Lanzar un dado de 6 y decir, a ti te toca 2 o menos, a ti 3 o 4, a ti 5 o 6. Tiras el dado, sale 3, pierdes. Es brutal. Yo eso lo hice una vez y después se acabaron conmigo.
O también ser más lógico, hacerle perder al más cabrón de la partida o a quien creas que va a ganar. Qué espectáculo es sacar esto. Otra win condition. Encantas un artefacto y al comienzo de tu mantenimiento creas un token que es una copia del artefacto encantado. Luego si tienes 8 más artefactos con el mismo nombre ganas el juego. Adivina quién le voy a poner esta carta. A un Toptero. Y con esto terminamos los encantamientos. Ahora vamos con los artefactos. Tenemos esta carta que nos permite poner una criatura de cualquier cementerio al juego, bajo nuestro control, y cuando entra en juego cada oponente sacrifica 3 criaturas. Excelente carta. El Salvation que da +2/+2 a cada criatura artefacto y cuando este vehículo ataca, regresas un artefacto del cementerio al juego. Brutal, encima es una 6/10, aguanta muchísimo. Este vehículo de turno 1 que hace Scry 1 y si quitas 3 criaturas enderezadas, hasta el final del turno este vehículo se convierte en una criatura artefacto con volar y pones un contador +1/+1 sobre él, muy buena. Esta carta es perfecta porque tiene encender motores, además pagas 2, robas una carta y cuando tengas más speed, siempre que robas una carta, cada oponente se milea 2 cartas, excelente. Esta carta la hemos añadido para estar buscando otros artefactos interesantes para adaptarnos al campo de batalla. Este vehículo porque cuando entra en juego podemos buscar un artefacto y si cuesta 2 o menos entra en juego y si no lo pones en mano. Muy pero que muy buena carta, un buscador excelente para este mazo. Esta carta porque si tienes más speed te cuesta uno menos jugar hechizos. Esta carta para proteger tu comandante al igual que esta. Muy buenas cartas que incluso con el buscador que he mencionado antes viene perfecto. Esta carta para estar robando cartas cuando hagas daño como a un jugador. Esta porque nos permite sacar fichas de criaturas de tanto la fuerza como resistencia igual número de criaturas y o artefactos que tú controles. Y al comienzo de la fase de precombate giras 5 artefactos o criaturas, lo transformas y se convierte en una tierra que dice siempre que castees un artefacto o criatura usando el maná de esta carta, creas el toque que mencioné antes. Es muy buena. Esta es buenísima porque siempre que fueras a copiar un hechizo, cópialo tantas veces como hayas copiado inicialmente. Es decir, yo casteo un artefacto, lo copio con el comandante y gracias a esta carta copio otra vez. Es muy buena. Además, si pagas 7, puedes copiar el instantáneo conjuro que controles. Esta carta es esencial en el mazo porque nos ayuda a tener la win condition con el encantamiento de elegir Pirexiano, ya que todos tus permanentes que no sean tierra son artefactos, al igual que todo lo que castees y todo lo que no esté en el juego. Eso incluye la biblioteca y el cementerio. Espectacular. Este artefacto lo añadimos porque cada vez que saquemos una ficha robamos una carta. Y por último, este artefacto que si fueses a crear uno más fichas de artefactos, crea también además un mapa adicional. Y si pagas 2, creas una ficha que es una copia de una ficha de artefacto que controles. Con esto terminamos con la parte de los artefactos. Ahora, en los instantáneos tenemos lo siguiente. Esta carta de Assassin's Creed que dice que regresa cada permanente que no sea tierra y no sea histórico a su mano. Muy buena carta la verdad, encima instantáneo. Esta carta para exiliar, al igual que esta carta, aunque le permite buscar su maná. Y esta carta que exilia una criatura si controlas 3 o más artefactos. Y por último tenemos que tener counters para controlar a nuestros rivales, como Arcane Daniel, Counter Spell, una oferta que no puedes rechazar y veto de Dobin. Con esto terminamos los instantáneos. Ya para finalizar, las tierras que es considerado importantes mencionar son Academy Ruins, ya que nos permite regresar un artefacto del cementerio al top de la biblioteca, muy buena la verdad. Por otro lado, esta carta que nos da encender motores y si tienes el max speed le das prisa a una criatura. Esta que también nos da encender motores y si tienes más speed agregas 2 maná incoloros. Esta igual que las demás, pero si pagas 3 descartas una carta y robas una. ¿Por qué tenemos estas tierras? Porque nuestro objetivo principal es conseguir el Max Speed para ya poder hacer uso del comandante en todo su esplendor. Y por último, si queremos ser bien agresivos, hacer imbloqueable a nuestro comandante y dar una paliza de gratis a alguien. Y bien, este es el mazo que voy a montar. Simple, sin combos ni nada. Espera, ¿creíais que hoy se iba a dejar sin un combo wombo? Pues claro que no, gente, y aquí os presento el combazo definitivo. Comandante en juego, más el Urso Supremo también en juego, y este artefacto. Casteamos el artefacto y lo que hacemos es copiarlo con nuestro comandante. Resolvemos ambos artefactos. Cuando entra en juego pagamos 2 y con el artefacto creamos una copia de la ficha World Walker que nos permitirá crear un mapa adicional por cada World Walker que tengamos. Usamos la habilidad de Ursa y generamos 2 maná girando 2 artefactos enderezados que podrían ser las copias de los World Walker o los mapas mismos y volvemos a crear tokens del World Walker.
Así una y otra vez, sin parar, hasta tener maná infinito, y con ello usamos la habilidad de Ursa de pagar 5, barajar la biblioteca, exiliar el top y jugar de gratis nuestros hechizos, pudiendo tener respuesta para todo y ganar partida dando ansiedad masiva. Bueno gente, espero que os haya gustado la idea de este mazo. Recordad que si tenéis alguna idea o carta que se me haya escapado, dejadlo en los comentarios. Suscribiros al canal, dale like y si os ha gustado compartidlo. Espero que todos estéis bien y chao pescado.